silencien sus micrófonos de inicio, sobre todo si hay algún ruidito ambiental que pueda interferir con la escucha del resto. Pero, por otro lado, no hay problema en que si alguien tiene alguna pregunta o le parece que puede hacer algún aporte durante la presentación, lo pueda hacer, pueda levantar la mano o pueda desilenciar, digamos, su micrófono y dejar la consulta. También está la alternativa, como decía al inicio, que puedan dejar consultas escritas en el chat o al final de la presentación, por ahí podemos intercambiar dudas, consultas o alguna cosa que pueda surgir. Bueno, ante todo me presento. Hay muchos que quizás ya me conocen. Yo soy Romina Cueso, soy médica generalista, soy epidemióloga, trabajo en la Dirección de Epidemiología del CIPROSA y tengo a mi cargo un departamento que se encarga del análisis de la información en salud y la sala de situación, que es el tema, digamos, que vamos a empezar a tratar ahora. Dentro del programa de equipos comunitarios, soy también tutora de servicios de Valles Calchaquíes y el CAPS de la reducción. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer en este momento, yo les voy a compartir una presentación breve que tiene que ver, digamos, con este tema, con las salas de situación. Y bueno, después nos vamos a quedar un ratito por ahí a intercambiar algunas cosas que les resulten interesantes. Vamos a compartir y quisiera que alguno de ustedes o Gabriel me pueda decir si se puede ver bien la presentación y por otro lado si me están escuchando. ¿Se puede ver ahí? Sí. Perfecto. Sí, se puede. Muy bien. Bueno, entonces, como decíamos, nuestro tema de hoy, que va a ser, digamos, una de las primeras instancias que tenemos de capacitación a nivel local, porque ustedes ya vienen capacitándose, participando sobre todo de los espacios CAPS, de otras capacitaciones que surgen desde diferentes áreas del CIPROSA, tiene que ver con esto, con la implementación de salas de situación. Bueno, empecemos con algunas preguntas, algunos interrogantes que nos pueden surgir en relación a las salas de situación. ¿Qué es y para qué sirve una sala de situación? ¿Qué son los famosos indicadores que sabemos que nos piden constantemente, que tenemos que responder, digamos, aportando información a través de indicadores? ¿De dónde obtenemos los datos para armar una sala de situación? Son más o menos las preguntas norteadoras, por decir de alguna manera, o eje para esta presentación. Bueno, entonces, empecemos por hacer algún tipo de definición teórica de lo que es una sala de situación de salud. Es un espacio físico o un espacio virtual. Ya sabemos, digamos, que en este tiempo, en relación a los tiempos de pandemia y el desarrollo de las diferentes tecnologías que tenemos actualmente, muchas de las instancias no se escucha de intercambio... Bien. ¿No se escucha? ¿El resto puede escuchar? Sí, yo sí la escucho. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha poco, doctora, muy despacio se le escucha. A ver, vamos a ver si puedo subir el audio de la compu y me escuchan un poquito mejor, ¿sí? Voy a dejar de compartir en este momento. ¡Che! A ver, ¿me escuchan acá mejor? Cerremos los micrófonos, que tenemos otros participantes. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Sí, doctora. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a dar entonces primero alguna definición teórica de lo que son las salas de situación de salud. Decíamos entonces que es un espacio físico o puede ser un espacio virtual donde se analiza la información en salud.
Y se lo hace de manera sistemática. Sistemática quiere decir que lo hacemos con una metodología, con una periodicidad, manteniendo, digamos, esta estrategia o tratando de mantenerla en el tiempo. Este análisis en general está a cargo de un equipo de trabajo y la intención o el objetivo de las salas es caracterizar la situación de salud de la población. ¿Y para qué me sirve hacer una descripción o una caracterización de la situación de salud? Para poder dar respuesta a diferentes situaciones emergentes, ¿sí? O sea, esta caracterización o esta descripción epidemiológica me permite tener un análisis de situación de salud y tomar decisiones. Y sería como tomar decisiones basadas en evidencias, porque digamos, este análisis, el análisis sistemático de la información en salud, me da esa oportunidad, conocer realmente qué es lo que está pasando y diseñar estrategias o intervenciones en base a eso. O sea, no arbitrariamente, no porque a mí me parece que son mejores, no porque sirvieron en otro lugar, sino en base a la real situación epidemiológica o al real, digamos, situación de salud de un lugar puntual. En este caso, pensemos en nuestra provincia, ¿sí? Entonces, promueve de alguna manera esta estrategia el uso del análisis epidemiológico como base para la gestión en salud. Y eso, digamos, nos va a ayudar a fortalecer las capacidades, digamos, es importante, fortalecer las capacidades analíticas en los diferentes niveles de salud. Por eso es que es importante que cada espacio, cada lugar, cada, digamos, servicio pueda empezar a desarrollar, a crear, a actualizar de manera sistemática su sala de situación de salud. Entonces, las salas de situación son un instrumento que nos permite tener o aplicar una estrategia de vigilancia en salud pública y en base a eso implementar gestión relacionada al control de riesgos y daños. ¿Qué es lo que nos va a permitir la sala de situación? Evaluar el impacto de los eventos en la población. Nosotros siempre tenemos contingencias, estacionalmente pueden surgir situaciones, tenemos, digamos, momentos en que epidemiológicamente, digamos, tenemos una sobrecarga mucho mayor o una demanda mucho mayor en cuanto a la asistencia en los servicios de salud. Entonces, realizar este análisis rutinario de la información nos va a permitir de alguna manera medir el impacto de estos eventos en la población y también en los servicios de salud. Entonces, en base a eso o en base a este tipo de análisis, nosotros podemos fijar prioridades, planificar qué recursos vamos a necesitar para el abordaje de todas estas situaciones de salud pública que son complejas, porque en general no acontecen en el marco de que pasa una sola situación o una emergencia, sino que está contextualizada en un montón de problemas que son parte, digamos, de nuestras poblaciones, ¿sí? Nos permite analizar y evaluar el proceso de formulación de políticas entendidas desde el punto de vista de intervenciones en salud, desde los gobiernos, desde la gobernanza, y también, y muy importante, tener un monitoreo de los resultados. ¿Por qué? Porque vamos a poder evaluar el impacto también de estas medidas tomadas. Entonces, tener una línea de base para saber, digamos, cuál es la situación de salud en un momento dado, planificar las estrategias, y también a mediano o a largo plazo medir cuál ha sido el impacto de estas estrategias. ¿Y esto por qué será importante? Porque yo voy a saber si estas estrategias han sido exitosas, voy a poder trabajar sobre lecciones aprendidas ante la aparición de nuevas contingencias en salud. Yo necesito pensar que es necesario tener una estrategia de gestión de la información, ¿sí? Es decir, en general nosotros encontramos, registramos un gran volumen de datos, ¿sí? Imagínense la cantidad de información que nos ingresa, o más bien la cantidad de datos que nos ingresan día a día en los diferentes efectores del sistema de salud. La cantidad de personas que consultan, el tipo de asistencias que se realizan, las actividades que llevamos a cabo, determinadas condiciones de salud que debemos registrar. Entonces, todos esos datos necesitan, para que nos aporten, digamos, información, ser procesados y ser analizados. Los datos como tal, una gran planilla, un gran registro, una base de datos enorme en Excel o en cualquier programa que nosotros podamos registrar, si no tiene un procesamiento y un análisis, no nos aporta información clara.
Entonces es importante, digamos, implementar esas estrategias de análisis integrados para poder ver cuál es la situación o cuáles son los resultados de las intervenciones. Y una vez que se ha realizado este análisis, que tiene que ser una conducta o una estrategia, digamos, que de a poco se vaya implementando y fortaleciendo en todos los niveles del sistema provincial de salud, es necesario comunicar también. ¿Sí? O sea, si yo me quedo, me resguardo el análisis y no tengo planificado alguna estrategia para compartir esa información, para ponerla en conocimiento de las autoridades inmediatas o de las autoridades provinciales, no me va a servir demasiado, ¿sí? Porque en base a esa información yo voy a tomar decisiones, nuestros equipos, nuestras autoridades van a poder diseñar estrategias de intervención que después con el tiempo van a necesitar ser monitoreadas. Como decíamos, ¿de dónde nos vienen los datos? De toda la información que relevamos día a día, de las características de la población que tenemos a cargo, de los registros que tenemos acerca de diferentes actividades, acciones, prestaciones de salud, de búsqueda sistemática de información de diferentes fuentes. Nosotros a veces vamos a encontrarnos de primera mano con la información porque es necesario, digamos, de contar con datos sólidos para poder diseñar estas estrategias o para poder obtener información en base a la cual diseñar estrategias y también de acciones relacionadas a la investigación en salud. Entonces, estos datos nos van a servir para, bueno, aportarnos, como decíamos, información, pero para esto necesitan ser analizados y para poder ser analizados tienen que estar organizados y sistematizados, ¿sí? Entonces, todo este proceso de gestión de los datos es el que finalmente va a significar que tengamos información para la toma de decisiones y dentro de esta toma de decisiones el diseño de estrategias, de programas y de mediciones de impacto. Y ahora hablar un poquito de qué son los indicadores. El término indicadores, digamos, nos suena casi cotidianamente en la cabeza a las personas que trabajamos en las diferentes áreas de salud y sobre todo a las personas que estamos a cargo del análisis de la información, ¿sí? Entonces, los indicadores podemos definirlos como variables o atributos que existen para medir u objetivar de manera cuantitativa o a veces cualitativa algunos sucesos de salud colectivos. Entonces, los resultados de estos indicadores de alguna manera me sirven primero para caracterizar la situación de salud, como también para evaluar los logros o las metas alcanzadas con las acciones y saber si tenemos que o podemos respaldar o no esas acciones o tenemos que redefinir nuevas estrategias tratando de que impacten de la mejor manera posible en mejorar, digamos, la situación de salud. ¿Sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que los indicadores son variables que sirven para medir cambios, para medir modificaciones de el perfil de salud-enfermedad a lo largo del tiempo, para poder compararnos también, ¿sí? O sea, en general, la construcción de indicadores nos permite hacer muchas cosas, compararnos con nosotros mismos en diferentes momentos del tiempo, compararnos con otras regiones, con otras provincias, con el mundo, con otras poblaciones similares o diferentes. Entonces, tienen una gran importancia a la hora de medir las acciones o las tendencias en salud pública. Los indicadores pueden ser muy simples de calcular, de estimar. Algunos de los más simples son las tasas de mortalidad, por ejemplo, que básicamente son indicadores que monitoreamos permanentemente a lo largo del tiempo. Existen algunos muy complejos para los cuales se requiere cierta experticia, el uso de software que son bastante más complicados de usar, digamos, que los software que estamos habituados habitualmente a manejar, como por ejemplo los indicadores complejos de años de vida potencialmente perdidos, que requieren una estrategia para poder estimar cuántos años de vida se han justamente perdido a causa de enfermedades que impactan, digamos, con muerte, digamos, en las personas, ¿sí? Es decir, cuántos años de vida útil, de vida activa, cuántos años, digamos, si hubieran podido cómo podríamos haber alcanzado la expectativa de vida en determinados grupos de personas si se eliminaran algunos aspectos relacionados a la salud en favor de la mejor salud, ¿sí?
para estimar esos indicadores y otros, necesitamos estrategias de análisis mucho más avanzadas. Pero básicamente, indicadores podemos construir a partir de los diferentes niveles asistenciales, en diferentes efectores, en diferentes niveles de análisis, ¿sí? Y sí tienen que tener ciertos atributos para que nosotros podamos decir que es un buen indicador, de alguna manera. ¿Cuáles son esos atributos? La disponibilidad y la factibilidad. Y eso tiene que ver con qué tan fácilmente yo me encuentro con el dato para construir el indicador, ¿sí? Por ahí tenemos datos que se obtienen con mayor facilidad, que están disponibles en los servicios. Por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo, el número de consultas diarias en determinado grupo de edad, como ser los niños y las niñas, ¿sí? Y a veces me encuentro con datos que no se registran rutinariamente desde los servicios de salud, como por ejemplo datos ambientales, en los que yo voy a tener que hacer alguna acción o alguna actividad para encontrarme con esos datos, digamos, que no se registran de manera habitual o rutinaria en el servicio en el que yo, por ejemplo, en un servicio asistencial, ¿sí? Por otro lado, los indicadores tienen que ser simples. Y de vuelta, tienen que ser fáciles en su elaboración y en su comprensión. En algunos niveles de análisis yo necesito contar con indicadores bastante más complejos, como por ejemplo, pensemos en la pandemia. Para muchos servicios es importante y basta con registrar el número de casos positivos sobre el total de pruebas que se realizaron en un determinado periodo de tiempo. Desde el punto de vista poblacional y en el análisis de la provincia, nosotros trabajamos con eso y con otros indicadores mucho más complejos, como por ejemplo el RT, que es un indicador de seguimiento, de evolución o de crecimiento relacionado a la transmisibilidad de una enfermedad infecciosa, que no es necesario que todos lo analicemos en los diferentes niveles. Entonces, cuanto más simple y de más fácil elaboración, mejor el indicador. Otro atributo es la validez, que es la capacidad de medir el fenómeno que se quiere medir. O sea, yo quiero medir una situación en particular, no debería estar contaminado por otra información. Entonces, eso le aporta validez a mi indicador. La especificidad, que tiene que ver con que nuestros indicadores puedan reflejar los cambios asociados a esto puntual que se quiere medir y las otras causas. Y la confiabilidad tiene que ver con contar con datos fidedignos. Y eso mucho tiene que ver con las fuentes de información. Las fuentes de información tienen que ser confiables, ¿sí? Y eso, en la confiabilidad de los datos, todos tenemos una parte de la responsabilidad. Porque qué tan bien yo registro el dato desde el inicio va a impactar en menos errores de medición a la hora de estimar el indicador. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo una planilla de consultas diarias que va a impactar en algunos aspectos o algunas variables, como la edad de las personas que se atendieron en un servicio, y yo no registro la edad de todos los pacientes que se atendieron, o la registro incompleta, o alguna cosa, o me olvido de hacerlo, o pongo el grupo directamente menor de 5 años, por ejemplo. Si yo no tengo una sistemática para registrar eso, más allá de la importancia que eso tiene en la consulta diaria y en la elaboración de las historias clínicas, tampoco voy a tener un volumen de datos confiables para poder estimar, por ejemplo, cuál es el grupo de edad que se asiste con mayor frecuencia en un servicio, cuál es el promedio de edad de las personas que asisten a determinado efector. Entonces, cada una de las personas que registra tiene que hacerlo de manera responsable y pensando en que esto va a impactar en la confiabilidad de nuestros indicadores. Otros atributos de los buenos indicadores son la reproducibilidad. Es decir, que yo pueda estimar en diferentes ocasiones el mismo indicador, ¿sí? O sea, eso nos va a permitir tener mediciones en diferentes momentos, tener mediciones en diferentes cortes temporales, que eso va a permitir de alguna manera también que podamos compararnos con nosotros mismos en otros momentos históricos o con otras regiones, otros lugares. Por otro lado, la sensibilidad, y es la capacidad de un indicador de captar cambios, a veces cambios sutiles, aunque sean pequeños,
en la tendencia de ocurrencia de una situación de salud, de una enfermedad. Siempre con los indicadores se puede mejorar, hay oportunidad de mejorar, ¿sí? Y sobre todo centrándonos en la importancia de contar con fuentes confiables. Bueno, vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Pensemos en qué tipos o qué modalidades de sala de situación existen. No hay una receta ni una única modalidad válida de presentación, ¿sí? Nosotros podemos tener una sala de situación física, que quizás es lo que ustedes pueden contar con mayor frecuencia en los servicios a nivel local, en la cual yo pueda elaborar alguna representación gráfica, algún resumen de los indicadores de mi servicio y tenerlo a disposición en algún lugar accesible. La pared, digamos que sea más evidente o con menos circulación de personas, pero que sea un espacio de reunión para el equipo, o algún otro lugar que a ustedes les parezca, digamos, que se pueda usar. Pero bueno, básicamente van a mostrar el resumen de la información en un determinado momento para el lugar, digamos, en el que nosotros nos desempeñamos a través de una representación gráfica y física, ¿sí? Pero existe también la modalidad virtual. Eso es lo que decíamos antes. En principio nosotros desde hace un par de décadas tenemos mayor desarrollo de espacios para compartir virtualmente, ¿sí? Y eso va creciendo, se ha mejorado incluso durante la pandemia, ha sido incluso, digamos, como que ha impactado más en el desarrollo debido, bueno, a esta necesidad que tuvimos de estar conectados virtualmente en ausencia de la presencialidad. Entonces, esto es un espacio que se puede construir desde los servicios a nivel local también o en niveles como las áreas operativas o las áreas programáticas, que se pueda compartir alguna instancia de sala de situación virtual y que quede de alguna manera disponible esta información luego accesible a todos los miembros del equipo que quieran consultar ese análisis, ¿sí? Entonces, actualmente nosotros a nivel provincial compartimos semanalmente una sala de situación virtual. Antes de la pandemia nos reuníamos semanalmente, digamos, todos los que sean los efectores relacionados con la red de servicios, el programa integrado de salud, referentes de diferentes planes o programas, la dirección de epidemiología y compartíamos en esta instancia presencial los indicadores de salud con las autoridades del ministerio. Actualmente la dinámica desde la pandemia y en adelante continúa siendo virtual. Y existen, bueno, estas salas regulares, digamos, la sala de situación provincial con modalidad de conferencia, digamos, que se hacía, como les decía antes, de manera presencial y que de alguna manera replican espacios virtuales también, ¿sí? Y por último, otra modalidad, en realidad, bueno, son algunas de las que a mí se me ocurrieron mostrarle en este momento porque pueden surgir en otros contextos, con otras modalidades de presentación, son las salas de contingencia. Las salas de contingencia son salas de situación de salud que tratan algún aspecto relevante y emergente que puede haberse identificado alguna situación de salud, un brote, una contingencia a veces relacionada a una situación ambiental, por ejemplo, ¿sí? Como son las inundaciones, en las cuales uno analiza puntualmente esa situación y la comparte con las personas involucradas de la gestión de riesgo, de la gestión, digamos, de salud de esa situación en particular, para que puedan identificarse cuáles son las características, digamos, de la situación que se está viviendo e implementar las acciones correspondientes. Entonces, decíamos, nosotros tenemos una sala de situación provincial que se actualiza semanalmente, que se implementó por decisión política del Ministerio de Salud. Es una sala que ya existe desde hace muchos años atrás, ha ido cambiando en alguna cuestión relacionada a la modalidad o a la estrategia de presentación, pero se mantiene en el tiempo y esa es una fortaleza de nuestra provincia. No todas las provincias, no todas las jurisdicciones del país tienen esta instancia de intercambio, de presentación y de comunicación de la situación epidemiológica, de la situación de salud de la provincia, que de alguna manera nos permite hacer transversal la información, ¿sí? Siempre cuenta con la participación de las autoridades, esa también es una fortaleza muy grande en nuestra provincia. Otras salas
otras provincias, perdón, cuentan con salas de situación, pero no todas cuentan con la oportunidad de que las autoridades puedan participar activamente, que puedan escuchar, digamos, los resultados de la medición de salud con esta periodicidad. Y lo que se hace es esto, una devolución sistemática, oportuna, confiable de la información. Como decíamos actualmente, en modalidad virtual, pero siempre generando este espacio de intercambio de opiniones para tomar ciertas decisiones sobre problemas priorizados. Como decíamos, la sala de situación de contingencia se desarrolla ante situaciones puntuales, en contexto de, digamos, en un contexto, por ejemplo, de una situación, una enfermedad emergente, que necesita que esta planificación y esta toma de decisiones sea rápida, pero a la vez, digamos, considerando todas las alternativas, la factibilidad, la viabilidad de las acciones propuestas, ¿sí? Entonces, también con un propósito de fortalecer la capacidad de respuesta rápida, pero en base a información que sea de calidad, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de las salas de situación de contingencia. Entonces, ¿cuál puede ser una contingencia dentro de la salud? Todas estas situaciones emergentes relacionadas a brotes, epidemias, desastres naturales, eventos de salud de importancia internacional, algún riesgo en regiones limítrofes, por ejemplo, requieren de este análisis o esta intervención rápida, digamos, dentro de las mediciones de salud que nos aporten información para poder diseñar una estrategia y mejorar, restringir, digamos, de alguna manera la propagación de esa dolencia, de esa enfermedad y mejorar las condiciones de salud de las personas que están afectadas. Entonces, esta es la línea de base para el abordaje de las contingencias. Se hace habitualmente en nuestra provincia, hemos podido tener diferentes experiencias con esto. Por ejemplo, yo les decía, recién les ponía como ejemplo las intervenciones que se realizan ante inundaciones, localidades que en la provincia sufren, digamos, este impacto y que no solamente les impacta desde sus recursos, desde su vivienda, digamos, sino que la población se ve muy afectada desde el aspecto de su salud, tanto, digamos, en impacto en enfermedades que pueden ocurrir, enfermedades agudas, como alguna pérdida de oportunidades de asistencia dentro de lo que son dolencias crónicas también. Entonces es muy importante tener una mirada, digamos, rápida de cuál es la situación de salud de esa población afectada para poder ayudarlos. Bueno, como decíamos, este es el espacio físico de sala de situación de salud, que por ahí, a ver, un espacio físico puede ser, como poníamos el ejemplo antes, disponer de algún pequeño espacio dentro de los lugares donde nos desempeñamos para poder tener algún resumen gráfico en base, digamos, a una impresión, a un registro de papel, a un afiche. Y ahí también, por ejemplo, podemos incluir todo lo que está relacionado a una representación geográfica, la cartografía, los mapas con los que contamos. Pero a veces eso no es posible y podemos recurrir a una sala física o una sala, digamos, más coyuntural, pero con una presentación virtual. O sea, a veces yo en mi servicio de salud no tengo un espacio físico a donde colgar mi sala, pero sí tengo una pequeña computadora, que no necesitamos que sea, digamos, demasiado actualizada para poder contar con, por ejemplo, a través de una estrategia de un diseño de un PowerPoint, dejar subir en el escritorio la sala, digamos, la última sala actualizada y poder tenerla a disposición, ¿sí? Entonces, las alternativas son muchas y tienen que ver con las posibilidades o los recursos con los que contamos en cada lugar. Y las conferencias virtuales, que nosotros, como decía, las sostenemos, digamos, a partir de la pandemia en adelante, creo que es algo que ha llegado para quedarse, ¿sí? Porque también, a ver, pueden tener sus pros y sus contras. Los pros, la necesidad de que no tengamos que estar todos juntos en un mismo espacio, la existencia de diferentes plataformas, algunas disponibles desde el Ministerio de Salud y otras gratuitas, a las que todos podemos en general acceder. La posibilidad de actualizar de manera dinámica, de tener diferentes encuentros sin que eso impacte en la necesidad de reunirnos físicamente. En contra, bueno, que no siempre nuestra conectividad es buena, a veces no podemos acceder en el mismo momento, lo tenemos que hacer de manera sincrónica, cosas, digamos, que nos pueden suceder o que pueden entorpecer esta conexión virtual, pero sin embargo, en general,
es algo que persiste y que se ha fortalecido, digamos, en el contexto de pandemia, ¿sí? Entonces, tanto en pandemia como fuera de la pandemia, es una estrategia que tenemos que, de la que tenemos que apropiarnos de alguna manera. Bueno, pensemos en una sala física o cuáles son los indicadores o los grupos de indicadores que, por ejemplo, nos podrían servir para diseñar, para construir nuestra sala de situación. Dentro de los más comunes están los indicadores demográficos, que de alguna manera nos aportan información acerca de la estructura, digamos, relacionada a los grupos de edad, al sexo, que dan las características de nuestra población. Los indicadores relacionados a los servicios de salud, que pueden, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero pueden tener que ver con la producción de los servicios, con la oferta prestacional de los servicios, con algunas dificultades que puedan tener los efectores. Las tendencias relacionadas a la salud, y generalmente nosotros las medimos en términos de mortalidad y morbilidad. La morbilidad expresa el riesgo de enfermar por dolencias transmisibles o no transmisibles, ¿sí? Y fíjense que en general nosotros expresamos o caracterizamos el perfil de la salud en términos de condiciones negativas. Son menos los indicadores o es menos habitual, si bien ahora, digamos, se está avanzando hacia algunas mediciones, por ejemplo, de calidad de vida, pero en general nosotros caracterizamos la ausencia de salud, ¿sí? El riesgo de morir por determinadas enfermedades, el riesgo de enfermar por determinadas enfermedades. Otros aspectos, por ejemplo, relacionados a la salud materno-infantil, a la salud sexual y reproductiva, a acciones o circunstancias relacionadas a la articulación con otros sectores que no tienen que ver con la salud, como por ejemplo estrategias compartidas con educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? O sea, son algunos de los grandes ejes de indicadores sobre los que podemos trabajar. Nosotros actualizamos, como decíamos, nuestra sala de situación en base a diferentes fuentes de información, ¿sí? Por ejemplo, cada una de esas fuentes, que en general son fuentes que se obtienen o se consolidan de manera rutinaria, nos va a dar la oportunidad de encontrarnos con información actualizada con determinada periodicidad, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en base a información que aporta la vigilancia epidemiológica, vamos a ver algunos ejemplos, tanto la vigilancia clínica como la vigilancia por laboratorio, tenemos un gran repositorio que existe a nivel nacional, que me imagino que muchos de ustedes están habituados a escucharlo, que es el SNBS 2.0, que forma parte de la plataforma CISA. El SNBS 2.0 es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que está, digamos, a cargo de consolidar o surge para consolidar todo lo que está relacionado con enfermedades transmisibles, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes orígenes de la información que impacta desde el servicio asistencial más pequeño hasta el nodo cero, que es la Dirección de Epidemiología, y que nos va a permitir caracterizar la situación epidemiológica local. Este SNBS 2.0, que tiene un soporte virtual, forma parte también, digamos, de otro gran repositorio de información, que es el Sistema Integrado Sanitario a nivel Argentina, digamos, que consolida la información de diferentes sistemas de información, entre los que se cuenta este de la vigilancia. La oportunidad de obtener esa información tiene un retraso de no más de 1 o hasta 2 semanas, podemos decir, en relación a la oportunidad de carga. Pero es una información que actualizamos semanalmente, básicamente. Después tenemos algunos otros orígenes de la información, como el Sistema Informático de Gestión de Hospitales y CAPS, que también nos da información en tiempo real. Yo todos los días, si tengo un usuario, digamos, de los sistemas de gestión hospitalario de CAPS, puedo descargar información, por ejemplo, en cuanto a las consultas, en cuanto a las internaciones, y eso ya también aportarme a la definición del perfil de salud enfermedad. También tenemos algunas otras informaciones que no vamos a poder o no nos van a ser útiles si las actualizamos con una periodicidad tan breve, como por ejemplo los egresos de los hospitales, las estadísticas vitales de la provincia, y en general obtenemos información con una periodicidad de 6 meses hasta 1 año o más. Nos permiten definir o digamos caracterizar un perfil
en relación, por ejemplo, a la tendencia anual, ¿sí? Y también tenemos otras fuentes, como por ejemplo la información que nos dan los programas, que nosotros la podemos encontrar o la podemos consolidar con periodicidad mensual, semestral, anual, al igual que otras fuentes de información, como por ejemplo algunas fuentes especiales como los laboratorios, determinados lugares o servicios puntuales, como por ejemplo las unidades de terapia intensiva, las salas de internación abreviada. O sea, las fuentes de información nos pueden aportar estos datos con determinada periodicidad y esto puede variar entre una fuente y otra. Perdón. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de indicadores demográficos y cómo suelen presentarse. Si nosotros decíamos los indicadores sociodemográficos de alguna manera nos van a permitir tener una imagen de las características básicas de nuestra población. Número de habitantes dentro del área de responsabilidad, su desagregación por sexo y grupo de edad. En este aspecto, en algunas situaciones y en algunos efectores y en algunas regiones va a ser bueno contar con una pirámide poblacional, ¿sí? Que también nos permite como sistematizar esta información en diferentes grupos de edad y por sexo. También, por ejemplo, consignar en cuanto a la agregación de familias, qué porcentaje de familias críticas tiene nuestra área de responsabilidad. Algunas características especiales, como por ejemplo, si contamos de pueblos originarios, que también va a permitir definir un perfil específico, una característica especial dentro de nuestras poblaciones, ¿sí? Forma de presentarlos puede ser distinta, puede ser variable, ¿sí? Puede ser en función del número de población que yo tenga y de las estrategias de análisis con las que cuento. Por ejemplo, nosotros una captura de alguno de los diagnósticos que ustedes presentaron, que hace un poquito tiempo hemos estado presentando diagnósticos de situación, en lo que está expresado el número de habitantes según grupo de edad, expresando por cada uno de estos grupos de edad priorizados cuál es el número que se han relevado dentro del área de responsabilidad del servicio. O algunas poblaciones específicamente delimitadas como tienen que ver, digamos, con los indicadores de programa o con el cálculo de insumos o de medicación, como por ejemplo, cuántos mayores de 18 años tengo, cuántas personas mayores de 65 años tiene mi población, ¿sí? A veces, cuando la población es muy pequeña, yo puedo sistematizar este resumen en una pequeña tabla, en algún gráfico, digamos, de sectores, por ejemplo, ¿sí? Que me permita ver claramente esto. En general, cuando las poblaciones son muy pequeñitas, no siempre vamos a poder mostrar una pirámide poblacional que nos sirva, ¿sí? O que nos aporte información clara y que nos permita tomar decisiones. A veces podemos recurrir a estos cuadros pequeños de resumen. Siempre que se pueda, vamos a realizar las pirámides de población. Desde la Dirección de Epidemiología, desde hace algunos días estamos ayudando a algunos de los efectores a construir su pirámide y tratando de dejar alguna herramienta sencilla para construir estas pirámides que en general son estimaciones. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también. En general, haciendo un paréntesis, digamos, nosotros no en todos los servicios vamos a contar con la población real nominalizada o exactamente el número que se obtiene a través de una ronda de agente sanitario, por ejemplo. Muchas veces trabajamos en base a estimaciones y las poblaciones se construyen, las pirámides se construyen también en base a esas poblaciones. Entonces nos permiten más o menos saber cuáles son las características de una población X, sí, pero siempre pensando en esto, que en general tenemos que recurrir a estimaciones poblacionales para tener un gráfico más sólido, ¿sí? Básicamente, ¿qué nos dicen las pirámides poblacionales? Cada uno, o qué peso tiene cada uno de estos grupos de edad, ¿sí? En mi población. ¿Y cuál es la tendencia, tanto a nivel provincial como a nivel digamos, del país, que nos empecemos a encontrar con pirámides de base más angosta? Entonces, antes nos encontramos con pirámides de bases muy anchas, con mucho peso, mucha representación de niños y niñas, ¿sí? A medida que existen mejores o mayores estrategias o intervenciones de control de la natalidad, salud sexual y reproductiva, o el avance, digamos, de otras situaciones, otros abordajes de salud, podemos encontrarnos con una reducción de la natalidad y eso impactar en una pirámide de base más angosta y con mayor representación
de grupos de mayor edad. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la pirámide. Entonces, para cerrar un poquito la parte de estos indicadores demográficos, de los que hay mucho más, sobre todo dentro de lo social, podemos decir que podemos elegir la forma de mejor representar, ya sea a través de un pequeño resumen, una tabla, un gráfico sencillo, o avanzar a la construcción de una pirámide, eligiendo la estrategia que mejor me sirva para valorar la conformación de mi población desde lo demográfico y tomar mejores decisiones o planificar mejor, ¿sí? Algunas veces nos encontramos con esto, le tomo prestada, digamos, los indicadores o la fotito de la reducción, alguna representación demográfica en base, digamos, a una caracterización, en base a un diseño, una cartografía muy buena, digamos, pero realizada a mano, en la cual están identificados diferentes lugares, situaciones que se han identificado de riesgo, ¿sí? Y en la que a veces tenemos acompañando un cuadrito que nos dice cuántos pobladores, cuántos por grupo de edad, cuántos por sexo y edad, y que es una representación, digamos, que puede realizarse y que quizás es adecuada para un servicio en particular. O podemos encontrarnos o tratar de trabajar con con información disponible, a veces desde el punto de vista de soportes más virtuales, como por ejemplo Google, que fácilmente nos permite encontrarnos con un mapa de la reducción, en el cual yo también puedo hacer una captura y tratar de identificar, ampliando o reduciendo, digamos, esa captura, algunos lugares en particular. Entonces, la estrategia de hacer las cosas a mano, si yo la sé manejar, me funciona y representa bien, es válida. La estrategia de recurrir a pequeños, utilizando herramientas virtuales. Yo acá puse solo Google, pero hay muchas otras estrategias de análisis, digamos, a través que nos van a facilitar la georreferencia. También es aceptable y está bien. Lo importante es siempre contar con esta referencia, recurriendo o buscando a la estrategia que yo maneje de la mejor manera, pero contar con la información. Algunos otros indicadores, como decíamos, sociodemográficos, tienen más que ver, como habíamos mencionado, con el indicador de familias críticas, indicadores de saneamiento básico que son muy bien relevados a través de las rondas de agentes sociosanitarios, como por ejemplo las características de las viviendas, la disponibilidad de agua, de servicios básicos, del tratamiento de las excretas, de la recolección de residuos, que también son muy importantes como determinantes de salud y que, bueno, vamos a reflejar también dentro del diagnóstico de situación y de nuestra sala de situación, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿qué pasa? En los servicios a nivel local y en el primer nivel de atención no tenemos un desagregado para toda la población, sino más referida a algunos lugares más críticos, salvo en poblaciones muy pequeñas en que el relevamiento pueda abarcar a todos, ¿sí? De todas maneras, esa muestra referida a los barrios críticos es importante mostrarla. Y algunos de estos indicadores, también con cierta desagregación, la vamos a encontrar en publicaciones como por ejemplo las que realiza la estadísticas de la provincia, con la encuesta permanente de hogares, los resultados de los censos, que por ahí tienen agregaciones más grandes de aglomerados o de la provincia, pero que también nos pueden ofrecer esta información. Bueno, habíamos mencionado otro gran eje, digamos, de recolección de indicadores, de información para mostrar en nuestra sala, que es la oferta de los servicios de salud. Y ahí podemos, digamos, también caracterizar en función de los servicios, ¿sí? Yo puedo mencionar o construir una cartilla prestacional, describir las prestaciones médicas en función de los días y horarios de atención, caracterizar otras prestaciones como enfermería o algunas prestaciones relacionadas, por ejemplo, a kinesiología, fonoaudiología o algunos servicios, digamos, que a mí me parezca importante mencionar. Eso desde algún punto de vista va a ser un resumen de la oferta, pero también estimación de indicadores como el número de integrantes del equipo de salud, desagregado en integrantes profesionales y no profesionales, también en función de la respuesta que le podemos dar a nuestra población, construyendo un indicador que es la razón de médicos o enfermeros u odontólogos u otros por habitantes, ¿sí? Que de alguna manera me va a expresar cuál es, digamos, la disponibilidad de estos servicios, de estas prestaciones en función del volumen de población que tenemos. Podemos también, es muy importante esto, construir indicadores relacionados a la producción de los servicios de salud, ¿sí? Algunos tienen que ver con actividades que se realizan, como decíamos antes,
rutinariamente y que son esenciales y que tienen que ver con estas prestaciones de salud, ya sea médicas o de otro tipo de prestaciones, en términos, por ejemplo, del número o promedio de consultas o prestaciones realizadas en un determinado momento, o la razón de consultas en relación al número de profesionales, ¿sí? De alguna manera esto me va a permitir caracterizar de qué manera los servicios pueden responder. Muchos servicios, en función de la disponibilidad, digamos, de trabajadores de la salud que puedan tener, esto puede impactar en un indicador que muestre un problema, es decir, hay un número insuficiente de profesionales o un número insuficiente de agentes sociosanitarios o un número insuficiente de enfermeras para cubrir con esta demanda. Podemos fijar algunos estándares o podemos seguir en el tiempo ese indicador para ver si el diseño de alguna estrategia, la implementación de nuevas personas como trabajadores de la salud, digamos, la adquisición de nuevos profesionales dentro del servicio ha mejorado o no, digamos, esa situación. Y por otro lado, ya lo que se insiste mucho desde el registro para los equipos comunitarios, la realización o el registro rutinario de las actividades comunitarias, ¿sí? El número de actividades realizadas, el número de actividades que yo tenía previstas para calcular qué tanto he podido hacer sobre lo que yo había planificado. El número de visitas domiciliares, el número de instituciones con las que se trabajó. Un registro sencillo, por eso decíamos, mientras que yo pueda tener un registro y diseñar el indicador más fácil de seguir en el tiempo, es suficiente y es importante, ¿sí? Y por otro lado, a ver, por ejemplo, ustedes que estamos todos compartiendo el grupo de equipos comunitarios, vemos que tenemos mucho registro visual y eso está muy bien. Está muy bueno registrar nuestras actividades desde el punto de vista del registro gráfico, de las fotos, de los videos, pero también llevar un registro numérico, ¿sí? O sea, esto que nos muestra información cualitativa de muy buena calidad, también tiene que ser acompañado con un registro de números. ¿Cuántas yo pude realizar? Tenía planificado hacer algo y no pude. Hice más de lo que había planificado. Lo hice en diferentes ejes temáticos. Trabajé con las escuelas, trabajé con otras, digamos, instituciones de la zona en la que está el servicio. Bueno, entonces acompañar este registro cualitativo de un registro numérico también es muy importante. Otros ejemplos, digamos, en cuanto al perfil de salud-enfermedad, como habíamos mencionado, es el seguimiento de la morbilidad. Y cuando se habla de enfermedades transmisibles, básicamente es a través de la vigilancia epidemiológica. Todos nos hemos puesto, digamos, bastante ágiles en la vigilancia epidemiológica y en el manejo de términos de vigilancia en función de la pandemia. Hemos tenido que aprender muchas cosas y sistematizar la recolección de información, participar desde la generación del dato. Entonces, la vigilancia epidemiológica tiene premisas. Tiene que ser sistemática, periódica, oportuna y registrar todos aquellos eventos o condiciones de salud que puedan impactar negativamente en la población para permitir su análisis, su interpretación y también para observar cambios a través del tiempo en las tendencias, ¿sí? ¿Para qué? Para poder intervenir de manera oportuna y precoz y dejar también un registro de estas lecciones aprendidas para cuando nos toque vivir situaciones similares. Van algunos ejemplos. Miren, por acá tenemos la curva. Esta es una captura de nuestra sala de situación del lunes. Tenemos la curva de casos confirmados de COVID para el Gran San Miguel de Tucumán y localidades del interior entre y el 16 de octubre. Ver esta curva de casos. Cada una de estas columnas representa el número total de casos de COVID diagnosticados en un día en particular. ¿Y qué nos permite ver esto? Cuando la curva empieza a ascender, fíjense acá, alrededor del 20 de junio, cómo empieza a subir, hace un pico casi entre mediados a finales de julio, y luego empieza a descender afortunadamente en este momento a prácticamente, digamos, en una notificación muy baja de menos de 20 casos por semana. Entonces, ¿qué nos permite este seguimiento, este registro diario? Poder conocer cuál es la dinámica de los contagios, en este caso de COVID para nuestra provincia. Acá tenemos los últimos días, desde el 1 de septiembre, y vamos viendo cómo baja, baja, baja,
Sobre todo siempre, digamos, casos registrados en el Gran San Miguel de Tucumán, pero también identificados los que son del interior. Acá tenemos otro aporte que tiene que ver con la circulación viral, no de COVID, sino de otros virus respiratorios. Eso se consolida y se registra semanalmente a partir de los resultados del Laboratorio de Salud Pública, pero los resultados tienen que ver con las tomas de muestras de todos los efectores de salud de la provincia, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que nos ha estado pasando. Nosotros, estos rojos, miren que están identificados cada uno de los tipos de virus que nos han circulado, en colores. Entonces el rojo es influenza A. Fíjense, no sé si se acuerdan, durante marzo más o menos de este año hemos tenido un brote de influenza A que ha impactado, que se ha visto, digamos, que incluso nos ha confundido con COVID porque han circulado prácticamente juntos. Después tenemos una circulación viral en la que persiste prácticamente desde la semana 16 en adelante sincicial respiratorio, bronquiolitis. Y actualmente un aumento en la notificación de casos de vuelta de influenza en este aumento epidémico que hemos tenido de influenza H1N1. Y eso impacta también en otro tipo de notificación. Acá el resultado específico. Estas muestras no las podemos tener de todas las personas que se enferman. Más bien vienen de personas internadas, de niños y niñas, de determinados grupos de edad de riesgo y de algunos ambulatorios. Pero todo aquel que hace una consulta ambulatoria y es registrado como enfermedad tipo influenza, va a impactar en estos gráficos que son los corredores endémicos provinciales. Estos corredores pueden tener desagregación para ciertos lugares o para cierto volumen de población, como las áreas operativas o las áreas programáticas. En general no los vamos a poder construir en un servicio en particular, ¿sí? Pero, ¿qué es importante de cada servicio? Registro y notificación. Esta información se consolida por las consultas diarias y se consolida semanalmente en la C2. Cada vez que yo registre enfermedad tipo influenza en una persona que consultó en mi servicio, va a poder impactar en el corredor. Si yo no cumplo con todo el proceso, no registro el caso, o no construyo la C2 y no la notifico al área, o esto no impacta en una carga de alguna manera, no vamos a saber y vamos a tener información subregistrada. Entonces, registrar el dato es importante para el servicio, sí. Y es importante también para conocer la dinámica provincial de las enfermedades. Bueno, ese era un ejemplo. Nosotros monitoreamos muchas enfermedades transmisibles, eso se lo actualiza semanalmente, como les decíamos. En otra oportunidad vamos a compartir más sobre eso. Hay otros indicadores específicos por áreas temáticas. Por ejemplo, todo lo que se relaciona a inmunizaciones. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos nada más, porque cada área puede tener diferentes indicadores importantes y diferentes situaciones, digamos, a seguir. Por ejemplo, en inmunizaciones, la tasa de vacunación en menores de o niños entre 1 a 4 años contra sarampión. La cobertura de triple viral tercera dosis, la tasa de abandono de ciertas vacunas, en este caso está representada la triple bacteriana, perdón. A ver, puede haber muchas cosas y en relación a inmunizaciones, ya después vamos a tener seguramente una capacitación con el doctor Cortés, porque en inmunizaciones se registra también el avance de metas para los diferentes grupos de edad y para las diferentes vacunas, digamos que se va haciendo el seguimiento para cada uno de los servicios. De nuevo, información que se registra en el servicio y se notifica va a impactar en la cobertura de inmunizaciones a nivel provincial. Si yo no tengo un registro adecuado, más allá de que se haya colocado, si yo no lo he notificado formalmente, no vamos a poder saber realmente cuál es la cobertura general de las inmunizaciones, ¿sí? Actualmente, bueno, estamos en campaña, todos ustedes están trabajando, entonces, aparte de lo importante que es avanzar, digamos, efectivamente en la colocación de las vacunas, es muy importante avanzar en el registro, en la notificación del programa. Como habíamos dicho, habíamos mencionado algunos ejemplos de transmisibles que se notifican semanalmente, pero existen otras enfermedades transmisibles que consolidan los datos con un periodo de tiempo mayor. Por ejemplo, tuberculosis, VIH, enfermedad de Chagas, principalmente focalizando en el Chagas congénito, en el seguimiento adecuado de niños y niñas con Chagas congénito. Entonces, eso es un ejemplo de cómo para algunas enfermedades o algunas dolencias transmisibles, yo voy a poder contar con información con actualización periódica diaria
para otras con actualización periódica semanal y otros tendrá que ver con actualización mensual, trimestral, semestral, de acuerdo a las necesidades de construir indicadores de cada uno de los programas. Acá tenemos también una diapositiva que le pedimos prestada al doctor Cortés, que presentó hace poquito en la sala de situación, en cuanto a las coberturas de inmunización para sarampión con primera y segunda dosis, y cómo esto comparativamente, digamos, se ha alcanzado diferentes porcentajes de colocación, digamos, si comparamos en diferentes años. ¿Nosotros podemos construir gráficos así localmente? A veces sí, a veces no, pero siempre podemos registrar y buscar la estrategia más adecuada para representarlo de acuerdo al servicio. Acá tenemos otro ejemplo también tomado del programa de VIH, que también, digamos, tuvimos hace poquito una presentación de la doctora Lucena, que tiene que ver con una caracterización para el año 2022 de cuál es la notificación o el número de casos nuevos notificados en el año 2022, cómo esos casos, digamos, están distribuidos en relación al sexo, a ciertos aspectos como la cobertura social, es decir, de estas personas afectadas por VIH, cuántas cuentan o no con cobertura social y cuál es la tasa de diagnóstico en diferentes departamentos. Entonces, en una única diapositiva, a partir de la consolidación de indicadores, yo puedo tener un pantallazo de cómo es la situación de VIH actualizada para el año en curso. Otro gran eje temático son los indicadores de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? También es un área muy grande, un área, digamos, en la cual cada una de las enfermedades priorizadas va a requerir de la necesidad de consolidación, digamos, de indicadores en particular. Pero vamos a traer algunos ejemplos, como el porcentaje de mujeres en las cuales pudieron acceder a un screening de cáncer cérvico-uterino de acuerdo a las normas, al porcentaje de personas que accedieron al tamizaje de cáncer colorectal, al seguimiento o en la identificación o la prevalencia de personas con diabetes en adultos mayores de 18 años. En general, nosotros acá trabajamos en base a estimados y comparamos en base a una meta o a un objetivo o a una prevalencia estimada cuántas son las personas que pudimos captar o que pudimos, digamos, acceder con una estrategia en particular. Acá tenemos también una representación que tiene que ver con indicadores del programa de cáncer de colon colorectal, que también tiene que ver con una presentación de la doctora Medina en sala de situación. Podemos ver, como decíamos, cuando el indicador está estandarizado y lo construimos de la misma manera y sabemos que la información se obtiene del mismo modo, nos podemos comparar. Y acá tenemos, por ejemplo, una comparación del comportamiento de la tasa de mortalidad y su tendencia, digamos, a causa de cáncer colorectal, comparando Tucumán y comparando el total país, ¿sí? Y podemos ver también esto para diferentes periodos con una representación gráfica a través de mapas que nos van a mostrar en colores más oscuros cuáles son los departamentos que tienen mayor impacto de mortalidad a partir de esta causa. Esto solo es un ejemplo también. Como decíamos, y siempre recalcando esto, yo no siempre voy a poder trabajar con la misma estrategia gráfica o la misma estrategia de análisis, pero si contamos con el dato, podemos buscar la mejor alternativa para representarlo. Acá también tenemos otro aporte del programa, en cómo es de los diferentes años, cómo se ha podido trabajar con el testeo de sangre oculta en materia fecal, por ejemplo, qué tanto, digamos, dentro de todas estas personas que se han testeado corresponden a personas del sexo femenino o masculino, cómo ha ido cambiando esto, digamos, en los diferentes años, cómo se ve que nos ha impactado la pandemia, porque fíjense qué bajito ha sido el número de testeos durante el año 2020, repuntando después durante el año 2021 y quizá vamos a estar mucho mejor en el 2022 cuando termine el año, porque este es un dato parcial hasta septiembre. Miren, acá también pido prestadas, digamos, algunas representaciones de las que ustedes trabajaron. Esto tiene que ver con ejemplos de cómo yo puedo trabajar indicadores de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, por ejemplo. Acá tenemos un panel que he sacado de uno de los servicios que estaba pegado en su sala física de situación, actualizado hasta marzo del 2022, bastante bien, si se fijan, porque tenemos
los números relacionados, digamos, a las personas afectadas por cada una de estas patologías registradas hasta marzo del 2022, o es lo que yo puedo interpretar de esta lectura, es decir, bueno, hasta este momento el servicio tenía 251 personas con hipertensión arterial, tantas con diabetes, tantas con obesidad. Ahora, esto se ha visto representado o impactado en el diagnóstico de situación de esta manera. Está bien, los datos, digamos, se han actualizado, se ha cumplido, digamos, con lo que se ha pedido, pero no sé si es la manera más amigable de representarlo, porque yo también tengo que poder consultar esto y me tiene que facilitar la lectura y el análisis, ¿sí? Ahora, si yo sistematizo esto en una pequeña tablita, por ejemplo, acá considerando la captación, ¿sí? Bueno, a ver, yo tenía tantas personas mayores de 18 años. Entonces, en base a la prevalencia de hipertensión, pude estimar que hay, o debería esperar, unas 1.600. Bueno, en el servicio, sobre esos controlados, digamos, sobre esos estimados, perdón, yo pude captar, vaya a saber, por muchos factores que pueden haber participado en esa captación, porque las personas van a otros servicios, porque tienen obra social, porque no se pudo, porque no hay un médico que atienda a adultos, no lo sé. Yo he captado 258. Eso es un 16% del total de estimados. Entonces, ¿qué tantas de estas personas han sido derivadas al tercer nivel de atención? ¿Qué tantas de estas personas asisten a controles? Yo puedo elegir o diseñar diferentes indicadores, pero si los sistematizo en una pequeña tablita o un pequeño gráfico, a veces es más amigable que poder ver solamente, digamos, estos más, digamos, como texto o como relato o expresado de otros modos. Bueno. Otros indicadores específicos, vamos a mencionarlo, en relación a la salud materno-infantil, tienen que ver, por ejemplo, con el número de niñas y niños por grupo de edad, digamos, cuántos de esos están bajo control, cuáles de esos tienen cobertura pública exclusiva, qué porcentaje de esos niños podemos clasificar según su estado nutricional, o la presencia de patologías específicas, como por ejemplo recién nacidos prematuros, o niños que tienen síndrome bronquial obstructivo recurrente, u otras enfermedades que necesiten, digamos, de un abordaje en particular. Con las embarazadas, también compararnos con el estimado, cuántas he podido captar en base a las que yo esperaba, digamos, para mi servicio, cuántas tienen cobertura pública exclusiva y están bajo control, según su estado nutricional, patologías específicas como la hipertensión inducida por el embarazo. Bueno, la información se puede ampliar o se puede reducir y lo que tiene que aportarme es claramente, digamos, una mirada o un diagnóstico acerca, digamos, de la situación de estas poblaciones, de estos grupos en particular. Un ejemplo, casi para finalizar, también son los indicadores relacionados a salud sexual y reproductiva, en relación, por ejemplo, al número de mujeres en edad fértiles, cuántas de ellas están bajo programa, ¿sí? Cuántas acceden, tanto varones como mujeres dentro de mi población, a métodos anticonceptivos según tipo, bueno, diferentes alternativas, ¿sí? En cuanto a estrategias relacionadas a esta área en particular. Bueno, para ir terminando, capaz que ya los he aburrido un poco, dejarles como conclusión que la sala de situación tiene que ser un espacio dinámico, o sea, tiene que haber un proceso de actualización y de intercambio continuo. Yo tengo que poder apropiarme y aprovechar estos espacios. Está muy bien si yo tengo una sala que he podido hacer, que tiene colores, que tiene una representación gráfica, que tiene mapas y que está colgada en uno, digamos, de algún lugarcito de mi servicio. Pero si yo esa sala no puedo tener un intercambio con el resto de los integrantes de mi equipo, hacer una lectura, discutir, pensar qué necesito en cuanto a recursos, qué voy a pedir, qué voy a planificar, o en base a lo que tengo, por ejemplo, mi oferta prestacional o las capacidades y recursos humanos, qué tanto puedo asumir, o de qué manera podría organizarme, o cuáles son las enfermedades prioritarias que necesito, digamos, a las que necesito dar respuesta desde el servicio, no me sirve de mucho. Entonces, si yo tuve la oportunidad de hacer este análisis, de plasmarlo en una sala de situación, la intención es poderla compartir y discutir con los integrantes del equipo a nivel local para replicar esta estrategia de alguna manera que hemos podido consolidar a nivel provincial para tomar decisiones, ¿sí?
Entonces, esto, organizar un espacio de discusión y aprovechar la sala, ¿sí? Más allá de la disponibilidad de los datos. Y esto de que no existe un único perfil de sala de situación. No existen indicadores estáticos. No hay una receta. Existen algunos modelos que nos pueden ayudar, pero va a depender de ciertas variables como el tipo de servicio, cómo es la situación de salud, las personas, el recurso con el que cuento. O sea, muchas alternativas podemos, digamos, considerar a la hora de construir una sala de situación que nos sirva. Bien. Bueno, hasta acá hemos llegado entonces con esta presentación teórica. Teórica tratando de dejarles algunos ejemplos prácticos. Pero ahora necesito que ustedes participen un poquito. Entonces, vamos a pedir voluntarios. Vamos a pedir voluntarios y espero que se animen. Si no, los voy a tener que llamar con nombre y apellido por lista. Así que les voy a pedir que el que se anime levante la mano y conteste. Estas son las preguntas con las que hemos iniciado. Entonces yo quisiera que alguien se anime y pueda dar, en base a lo que yo he estado hablándoles, podido presentarles hasta acá, y puedan decirme con qué se quedaron de esto que hemos estado compartiendo. Las preguntas eran, ¿qué es y para qué sirve una sala de situación? ¿Qué son los indicadores? ¿Y de dónde obtenemos los datos para armar la sala de situación? Entonces, vamos a ver quién se anima. Voy a salirme de la presentación total acá. Un ratito. Ahí tenemos varias manos levantadas que veo. No sé si era porque ya quieren participar o tenían otras cosas para decir, pero bueno, vamos a aprovechar. Yo le voy a pedir, a ver, que abra su micrófono alguno de ustedes. Yo les voy a volver a proyectar las preguntas, que básicamente eran estas. ¿Qué es y para qué sirve una sala de situación? ¿Qué son los indicadores? Y de dónde obtenemos los datos para armar la sala. ¿Quién se anima? ¿Romina? Sí. Yo soy del Vial 3. Muy bien. ¿Cómo estás? Ana Olaza. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Ana? ¿Qué Bien. tal? Bien, nosotros en el SIC Vial 3 tenemos una sala de situación, un Bien. lugar que es la sala de situación, y ahí generalmente están los agentes sanitarios y tenemos todos los mapas, todos los barrios, las cartografías, las sábanas epidemiológicas y toda la información de lo que sería, el servicio, los programas con los que trabajamos, los números de gente, de personas que están en los diferentes programas. Entonces, como toda la información que todo el equipo tiene que saber para conocer la población y los destinatarios del servicio. Bien. Bien. Ana, ¿y tienen un espacio para discutir sobre esas cosas? ¿Algún momento del día, de la semana, del mes? Y hacemos reuniones una vez al mes y si, surge algún tema que necesitamos trabajarlo como equipo, se habla y ahí, lo que estamos empezando ahora a implementar también es que, cada personal muestre y cuente cómo está trabajando, qué está trabajando, y también tenemos muchos agentes sanitarios nuevos, entonces, para que puedan conocer cómo se trabaja y muestre, y ahí nos sirve siempre la sala de situación y el tema de los mapas, porque tenemos muchos barrios, entonces es un lugar donde se puede acudir para poder conocer y que todo el personal conozca cómo se está trabajando y qué es lo que tenemos en el servicio y la gente, digamos, la población y el área de influencia y de responsabilidad que tenemos también. Bien, entonces mira, acudir. Gracias por participar, muy buena, digamos. Me voy a la segunda diapositiva o a la última, que tenía que ver con esto justamente que vos nos estás contando, y es que si existe una sala en el servicio, describir brevemente cómo es, que ya lo estás haciendo, digamos. Pensemos en estas, a ver, para vos, en tu opinión, ¿cumple con los objetivos de una sala de situación o qué crees que se puede mejorar para que cumpla con los objetivos de una sala de situación?
En realidad siempre creo que puede mejorar y por lo menos en nuestro aspecto, en el SIG Vial 3, estamos en pleno crecimiento de población todo el tiempo y del número de profesionales. Entonces siempre hay que ampliarla, siempre hay que mejorar y siempre hay cosas que agregar. Así que bueno, creo que eso siempre va a estar en continuo movimiento y crecimiento, porque bueno, las poblaciones son cambiantes, los programas cambian, el número de gente en los programas también cambia y se modifica, entonces siempre va a estar en movimiento eso. El tema es tenerlo en movimiento. Exactamente. Yo creo, a ver, porque pensando en tu experiencia, ¿sí? Ustedes tienen reuniones de equipo, eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque no todos los equipos, ya sea, a ver, tampoco es que vamos a juzgar por qué no lo pueden hacer, ¿no? O sea, quizá muchos equipos Claro. están Muchas veces se postergan están superados incluso, o se están pasan, superando por la demanda asistencial, ¿no? Eso, digamos, es una realidad que todos tenemos, por la demanda asistencial o por la demanda de las actividades de terreno o lo que fuera. Pero ustedes quizá que tienen estos espacios, no sé, con la periodicidad que se pueda, semanales o mensuales o en base a la contingencia, porque a veces también las reuniones, como vos decís, surgen en función de una determinada situación, ¿sí? Pero está bueno esto de iniciar con la sala, de iniciar con la presentación o la actualización breve de la sala, ¿sí? Porque, a ver, por ejemplo, la contingencia tiene que ver con un aumento de casos de diarrea que nos ha notificado la escuela que queda cerca del SIC. Eso es una cosa cotidiana, digamos, nos viene pasando, o ahora ha bajado un poquito, pero hemos tenido, digamos, muchas consultas con respecto a eso, ¿sí? Bueno, entonces está bueno empezar, vos que tenés ahí la sábana epidemiológica o tus gráficos, tu representación. A ver, nosotros la última semana que hemos notificado hemos tenido 200 casos de diarrea. Y la verdad que este grupo de edad de los menores de 5 ha sido más afectado. Bueno, ese compartir brevemente esos indicadores es tu estrategia de sala. ¿Sí? O sea, no necesariamente vas a hacer una actualización de toda la información, porque nosotros también podemos ir seleccionando cuál es la info que nos merece nuestra atención en determinado momento. ¿Sí? Entonces eso, empezar con ese compartir un poco sobre los datos, es aplicación de la estrategia de sala y después discutimos todo lo que vamos a hacer para tratar de hacerle frente a esa situación. Desde lo asistencial, desde la ida a la escuela, desde, qué sé yo, pedirle ayuda a salud ambiental, no sé, todo lo que se nos ocurra en base a la evidencia que tenemos. Entonces, eso es aplicar la estrategia de sala o lo que quizás podrían mejorar para que sea más rutinario, desde lo poquito que vos me contás, en la estrategia de sala, ¿sí? Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas. ¿Qué tal? Yo soy Alicia Nombre y Benavides. colegio. Está, doctora. Alicia Benavides, compañerita de ¿Cómo Ana está? Olaya del SIG Vial 3. Bueno, yo también soy nueva en el servicio, relativamente, digamos, trabajo hace muchos años en el CIPROSA y vengo trabajando en otros servicios. Y la verdad que, bueno, hemos ido de a poco, hemos ido armando nuestra sala de situación en base a que comenzamos allá y a lo lejos con 20 barrios y hoy tenemos 30. Y de hecho, el último barrio se nos agregó hace menos de un mes. Entonces, nuestra sala de situación es como muy dinámica y prácticamente tenemos que ir acomodando los datos cada 2 meses mínimo. Y justamente hoy te comento de que hasta nosotros modificamos dentro de lo que es la sala de situación el personal, porque hoy se nos agregaron, gracias a Dios y la Virgen, 3 agentes sanitarios nuevos, porque la verdad que la población es bastante extensa. Entonces, lo que no podemos, digamos, no lo podemos hacer, como bien decías al comienzo, en forma rutinaria. Por ejemplo, yo sé que la sala de situación en la provincia son todos los lunes a las 8 de la mañana. A las 2 de la tarde. Perdón, a las 2 de la tarde. Bueno, pero por ejemplo, me encantaría poder implementar, y de hecho estamos viendo de cómo hacerlo para todas las semanas hacerlo en 1 hora. Pero es verdad, como vos decías, muchas veces la atención nos lleva puesta. Y este mes en particular, con la historia de la campaña, ha sido bastante complicado. Hoy, por ejemplo, teníamos reunión de servicio. Hoy teníamos programado 12:30 reunión de servicio.
para poder juntar turno mañana y turno tarde y hacer una presentación de nuevas estrategias para ver cómo iban a atender los kinesiólogos, la fono que es nueva y otros especialistas que han llegado nuevos al servicio, para que todos conozcamos y cómo va a ser la oferta prestacional del SIC. Y no lo hemos podido hacer porque se fueron todos los agentes a hacer campañas, se fueron 2 de los enfermeros al terreno, el CAP desbordaba de atención, entonces bueno, la suspendemos para el martes que viene, pero bueno, pero a ver, eso siempre va a suceder y en los diferentes niveles puede suceder por ahí. En la medida que se genera la dinámica, uno le va encontrando la vuelta con el espacio también, ¿no? O sea, siempre van a ocurrir contingencias y es claro que no siempre nos vamos a poder compartir este espacio tranquilo de media hora de poder analizar, ¿sí? Pero bueno, el que ya cuenten con el espacio, en que empiecen, digamos, a tener la dinámica de actualización, eso es muy importante, a ver, porque no es menor que se incorporen personas al equipo de salud. Porque podemos planificar otra cosa, podemos pensar, digamos, en otra oferta o reorganizarla. Entonces, me parece como más allá, cuando nosotros pensamos en servicios de salud, no solo pensamos en la demanda, sino en la oferta. Por eso el ejemplo de los indicadores. Entonces, está muy bueno pensarlo como un momento de análisis, ¿sí? Eso es parte de la estrategia de sala de situación. O sea, lo que yo les quiero dejar como mensaje en base a esto que Ana y Alicia nos comparten, que está muy bueno y que las felicito, es que bueno, que a ver, nosotros empecemos a pensar en estos espacios o en generarnos estos espacios de análisis, les suma, digamos, nos suma muchísimo como servicio, tanto desde el diagnóstico, como de la planificación de esta capacidad de responder mejor o en favor de la salud, ¿sí? De las personas. Así que bueno, les agradezco la participación. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más o les hago sorteo? Hola. Hola. Hola, soy Margarita González, sí, de CAP Granero, área operativa Granero. Estamos en grupo, pero los tengo a todos calladitos. Bueno. Nosotros tenemos una sala de situación, ¿sí? La verdad que a nosotros nos sirve un montón la sala de situación, muy distinta, como usted dice, cada servicio tiene su propio mundo y se regula con sus propias reglas. Acá, por ejemplo, esta mañana, en lo que estábamos hablando, los ejemplos que estaban dándome los chicos, ellos han llegado esta mañana y han dicho, bueno, ayer cuando hemos salido con las vacunadoras, hemos notado que tenemos 2 chicos con cambio de domicilio, o sea, tenemos que restar 2 menores de la sala de situación. Yo soy muy del manuscrito, me encanta lapicera, papel, registro, no me llevo bien con la informática, no es algo que me guste, en realidad, ya con un hijo a la par o con los muchachos aquí, con mis compañeros. Nosotros sí estamos desfasados de trabajo y no tenemos agentes sanitarios. Tenemos falta de recursos humanos y tenemos falta de recursos. Yo soy agente sanitario de zona rural. Actualmente estoy con restricción de salida a terreno. Pero llega la gente de Taco Rodeo, Alto el Puesto, El Huayco, Los Días, parajes que son de zona rural dispersa, cruzando 2 ríos, San Ignacio, Marapa, para llegar al CAPS. Ya por la campaña triple viral, tienen que hacer circuito completo. Control del niño sano, pase por vacunación, lo revisa el médico y deja los registros. Y además, ya que está, y la madre viene con el formulario del ANSES, se le llena. ¿Está bien o está mal? En la dinámica, digamos, de la parte asistencial, siempre que ustedes puedan planificarse para cubrir con todas esas demandas, me parece bien. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, la realidad es que los servicios están sobrecargados y que las contingencias nos llevan puestos también, ¿no? Porque en general tenemos este nivel de demanda y de necesidad de responder, y sobre eso ocurren más contingencias, ¿no? Eso nos lo ha enseñado bastante bien, lamentablemente, la pandemia.
Pero bueno, a ver, la estrategia que Margarita plantea de su sala, con sus herramientas, con la herramienta que a ella, digamos, le sirve para trabajar, no está mal. Yo diría, Margarita, que se amiguen con la tecnología también, porque son complementarios. Son complementarios. Romina, aquí mi compañera es la coordinadora del grupo de agente sanitario y lo tiene todo ahí, exacto. Perfecto. O sea, ella, e incluso me retan ellos a mí porque el bilorato, ellos lo han hecho todo con tecnología, todo. Y la verdad que yo voy ahí y, chicos, vamos, a ver, yo voy a hacer borrador y después ustedes lo pasan a eso. Margarita saca el liquid paper y la regla. Exactamente, yo todo ahí, ¿viste? Bueno, a ver, ¿a quién le damos? Y el listado, todo. Pero mi compañera, la verdad que... la verdad es que no está mal. No está mal porque también no siempre los servicios, sobre todo los parajes, los lugares más alejados, no siempre vamos a contar con la herramienta tecnológica. A veces sí, a veces no. ¿Sí? No, pero en bueno. Romina, como le digo, lo manejamos bien a los dos, a ambos lados. Yo soy más del pisar, escribir, el cuaderno de campo, yo soy más de eso. Y mi compañera es la que informatiza todo. Tiene todo informatizando. Me parece bien porque yo creo que son cosas complementarias. ¿Sí? Claro, los chicos en algunos lugares, sobre todo... Yo voy, saco las historias clínicas, los chicos empiezan a escribir de las visitas que habían hecho ese día anterior, de a qué chicos han vacunado, a qué familias han visto, todos los registros. Yo voy al circuito. Nosotros necesitamos más apoyo en el equipo. Claro. Equipo de salud. A ver, nosotros no tenemos profesionales. Pensando, Margarita, y hoy por hoy no. Esto, sí, ahí se me acopló ahí un poquito. Escucho. Nosotros no tenemos profesionales. Y hoy justamente tenemos solamente los médicos de guardia, que son los que están en la guardia de urgencias y están a la vez haciendo consultorio. Por eso yo le mencionaba un ejemplo de lo que es el circuito del niño. ¿sí? Claro. Pero yo voy a esto. Se dan muy pocos turnos. ¿Sí? Y yo estoy hablando de gente que recorre 9 kilómetros, 8 kilómetros para llegar al CAP, para recibir una atención, porque la gente sanitaria lo ha llamado o lo ha ido a buscar, y que me pongan un tope y me digan, no, porque ya tenemos los 13 chicos que por hoy se iban a controlar y por ende se iban a firmar formulario. Claro. Bueno, a ver, son situaciones que son como muy particulares de cada servicio y que pueden ir surgiendo. Rescato algunas cosas de lo que dice Margarita. Primero, está bueno contar con la sala, está bueno tener el registro papel, pero también es como les decíamos, bueno, como ella misma dice, está bueno respaldarse también en la herramienta que yo pueda tener desde lo tecnológico. Está bueno identificar estos momentos como la campaña, para no en este momento que nos requieren el trabajo, como tenemos que responder en terreno, sino para que al final de la campaña también podamos quizá aplicar la estrategia de sala en ver hasta dónde hemos podido llegar. Y también pensar dentro de hasta dónde hemos podido llegar o qué metas se han podido alcanzar o cuáles no, para poder pensar en otras intervenciones para futuras campañas. O sea, ese es un punto de evaluación. También compartía la doctora Alicia recién esto, digamos, de esta situación que todos sabemos que estamos, digamos, requeridos en este momento, ¿sí? Y por otro lado, por último, para lo que la experiencia que cuenta Margarita, no necesitamos siempre que haya profesionales o que estén todos los miembros del equipo representados para trabajar la estrategia de sala, ¿sí? O sea, si hay un grupo que en un momento dado se puede juntar, puede tener un intercambio, mostrar los resultados que han tenido de la ronda o los qué sé yo, por ejemplo, vamos a empezar con los tiempos de lluvias y proliferación de vectores, ¿qué hemos visto de vectores? O sea, también se puede replicar la estrategia con participación de las personas que puedan estar disponibles o que integren el equipo en ese momento, más allá de los profesionales. Entonces, eso también tiene esta estrategia de sala que es transversal, que es accesible, que podemos amoldar la herramienta a la disponibilidad de cada uno y que es una oportunidad de poder tener este momentito de análisis, que no necesitamos ni siquiera estar una hora, ¿sí? Necesitamos estar 20 minutos, 15 minutos, disponer de un ratito en el momento que se pueda para poder analizar esto, ¿sí? Así que bueno, eso un poco tocando la experiencia de Margarita, que le agradezco, digamos, que la pueda compartir.
Hola, Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Soy Lucía Bravo, yo soy obstétrica del CAPS La Invernada en La Cocha. ¿Qué tal, Lucía? Hola, nosotros tenemos también nuestra sala de situación. En mi caso, la verdad que por cuestiones horarias, mis horarios, todavía no pude juntarme con todo el equipo, porque soy la única que voy a la tarde. Pero la verdad que tengo un compañerismo con el personal, mis compañeros del CAPS. Nosotros nos manejamos con los agentes sanitarios. La verdad que tenemos lo que necesito en caso de mi servicio es excelente, las chicas están ahí, tenemos un buen trabajo en conjunto, que es lo que quiero recalcar. Y bueno, ante los objetivos de mi servicio, nosotros teníamos tratar de es una zona muy rural, el CAP de La Invernada. Entonces nosotros siempre queríamos tratar de llegar a captar todas las embarazadas en lo posible, o en el primer trimestre, ¿sí? Y no tratar tanto que lleguen en el tercero, ¿sí? Siempre llegan sin estudios. Nosotros tenemos nuestro hospital La Cocha, nos estamos manejando nosotros con las hojas de derivación de la ruta de embarazada, ¿sí? Las chicas a veces están haciendo terreno, captan una embarazada, inmediatamente la derivan, ya sea para mí, para el CAPS, o para el Hospital de La Cocha. Nosotros hacemos mucha prevención. Le hablo con respecto a mi servicio, ¿sí? Bien. Tratamos de que todas las embarazadas le sacamos todo lo posible que tenga el CAPS con respecto a los profesionales. Tenemos el nutricionista, tenemos odontólogo, contamos con un médico que va semanalmente, así que bueno, gracias a Dios, tenemos un total nosotros de 30 embarazadas en el CAPS, una totalidad de control, así que nos manejamos con turnos también, así que cualquier cosita no pueden ir, nos mensajeamos, estoy totalmente en contacto con ellas por medio de mensajes ante cualquier cosa, así que bueno, eso les quería comentar. Bien, Lucía. Bueno, a ver, ya el hecho creo de que esté disponible la sala y esté actualizada como esto, las salas físicas de las que hablamos anteriormente, está bueno, ¿sí? Por ahí tratar de contar o en algún momento, bueno, eso yo los quisiera alentar a eso, a aprovechar de esa información, que no sea solo cumplir un requisito, porque nos han dicho que tenemos que tener esta información disponible, ¿sí? Así como desde lo físico, sino tratar de aprovechar, porque quizás no me puedo reunir, pero me tomo un momento para ver, para hacer un análisis yo, digamos, hasta que me pueda reunir con el resto de los integrantes del equipo. Por ahí se me ocurre una idea que es que quizás piensen en planificar una sala para este último trimestre del año. O sea, no necesariamente, digamos, tenga que ser una sala semanal, ni una sala mensual siquiera, pero sí decir, bueno, antes que termine el año, vamos a hacer una pequeña reunión de equipo y lo primero que vamos a hacer es preparar esta presentación que ya podrá estar pegada en la pared o la podré traer en el escritorio de la computadora para hacer, digamos, un análisis de los problemas más relevantes o de las situaciones más importantes que aborda mi servicio. Por ejemplo, lo que nos cuenta Lucía con respecto al abordaje de las embarazadas, ¿sí? Que es una línea priorizada desde el ministerio, es una línea priorizada desde en realidad en todo lo que es políticas de salud de la Argentina. Entonces, poder tener un buen desarrollo, mostrarlo y hacer un análisis de que hemos alcanzado este número de embarazadas captadas, seguidas, tratando de eso, de priorizar esto, la captación en el primer trimestre, un indicador súper importante y que sería un buen tema de análisis dentro de sala. ¿Sí, Lucía? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por participar. Bueno, no sé si quieren alguien más. Si no se anima nadie más, les agradezco la participación. Buenas, doctora. Ahí estamos, muy bien. No ¿Quién sé, habla? No sé si me escucha. ¿Cómo Sí. le va? Mi nombre es Julián Aguirre. Soy del CAP de Los Puestos y Carancho Pozo, acá en el área operativa de Leales. Hola, Julián. ¿Cómo le va? Me conecto desde acá del celular de una compañera porque no tengo micrófono en la PC. Está bien. Bueno, quería contar un poco la experiencia de nosotros. Más que nada, en un caso específico, nosotros tenemos áreas rurales
y hay algunas que son muy distantes, ¿sí? Y tenemos zonas que son inundables en época de lluvia. Y una del mayor uso, digamos, que le hemos dado a la sala de situación es la cartografía, que es muy importante también. ¿Me escucha? Sí. Bien. Que por ejemplo marcábamos las casas que se inundaban primero y quiénes estaban en esas casas. ¿Sí? Si teníamos discapacitados, ¿a quién teníamos que evacuar primero? Si teníamos electrodependientes, oxígeno dependientes. O sea que es muy importante en ese sentido también la sala de situación. Sí, así es, y ese es un muy buen ejemplo de sala de situación de salud de contingencia. ¿Sí? Porque, bueno, primero en realidad como parte, porque ustedes ya reconocen ese espacio como de riesgo de inundaciones. Entonces, tener un diagnóstico y incluirlo previamente desde la sala está muy bien. Pero ese relevamiento de la contingencia también es súper importante, porque eso va a impactar en gestiones, porque si yo sé, por ejemplo, que tengo electrodependientes o tengo personas que tengan ciertas necesidades particulares, serán los priorizados para informar, para articular con otros ministerios, para avisar, digamos, que necesitan una intervención más urgente. Entonces ahí me parece, digamos, como dice Julián, un muy buen ejemplo de oportunidad de aplicación de estrategia de sala ante una contingencia. Muchas gracias. Sí, esa era la idea, bueno, tratar de identificar esos riesgos. Bueno, gracias a Dios no contamos acá con esos factores, con esas personas, pero sí se trataba de buscar, de identificar y de registrarlo, ¿sí? Dónde estaba. Bueno, la idea también ha sido en un momento hacer un mapa interactivo donde en ese mapa se marquen las zonas inundables y tocando ahí, digamos, que era virtual, aparezcan quienes viven en cada casa de esas zonas inundables, digamos. Así Muy que bien. sí, Muy bien. nos ha sido muy útil la sala de situación. Bien, perfecto. Bueno, muy bueno el aporte, Julián. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo, como les digo, les quiero dejar por ahí como desafío de que piensen, digamos, como una estrategia a aplicar, tanto, digamos, como miembros del equipo de salud del primer nivel de atención, como también dentro de lo que es el programa de equipos comunitarios, ¿sí? Nosotros siempre podemos acompañar. Yo, digamos, hablo como tutora del programa, tanto como desde la dirección de epidemiología. Como decíamos la vez pasada, por ejemplo, Domingo Mirk, que creo que estaba conectado, no sé si sigue conectado, nos planteó la necesidad de que puedan algunas personas aprender a usar alguna herramienta sencilla para hacer sus pirámides. Para nosotros eso, digamos, estamos a disposición para esas cosas que nos parecen muy útiles, o sea, que puedan descentralizarse, que ustedes puedan aprender la herramienta, la estrategia, que es muy sencilla y no requiere mucho más que manejar Excel. Me parece una buena iniciativa desde domingo, digamos, que puedan venir a trabajarlo con nosotros, pero ese es solamente un ejemplo. Si ustedes necesitan algún tipo de apoyo desde los servicios técnicos o digamos en la que nosotros desde la DIREPI podamos apoyarlos, lo podemos hacer sin mayores dificultades, así que ustedes tienen ahí mi teléfono dentro del grupo general, pueden consultar, ¿sí? O pueden dejar la consulta en el grupo y nosotros la encaminamos para acá. Bueno, son las 3:48, creo que ya los debo haber cansado lo suficiente. Espero que hayan podido aprovechar, digamos, este pequeño espacio que hemos tenido para compartir, ya saben, a disposición. Y replicaremos las veces que sea necesario y si podemos acercarnos o acercarse a ustedes, digamos, para facilitarles algunas cosas, no duden en consultarlo. Así que, bueno, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, desde Granero, gracias. Chao, muchas gracias. Estamos que en el chat ha quedado el link del formulario de asistencia. Chao, muchas gracias. No sé si a mí tampoco y el otro está.